Ok, bueno, continuamos entonces, miren, con las razones. Ya estábamos en que tengo una proposición P y esa proposición P la voy a justificar por medio de ciertas otras proposiciones que pueden ser P1, P2, P3, yo no sé. ¿No? Todas estas son proposiciones que juntas apoyan a P. Si nosotros tenemos razones para dudar alguna de estas, obviamente que entonces vamos a dudar a P. Entonces, estas a su vez van a estar apoyadas por otras, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, si nosotros continuamos con este proceso y nunca acabamos, terminamos en una cadena infinita de justificaciones. Entonces, nunca vamos a tener nada justificado. Eso es algo que no es conveniente. Nosotros, porque entonces todo se queda igual, lo no justificado y lo justificado exageradamente. Entonces, siempre va a haber algo que nosotros vamos a dar por hecho, que muchas veces, y eso puede variar. Lo que yo no quiero es que ustedes vayan a pensar que hay dogmas, que decimos, bueno, esto se acepta, de aquí empezamos. Eso no es así, porque todo puede cambiar. Si hay algo que hay alguien duda, bueno, vamos a hacerlo, pero siempre va a haber algo que tenemos en común y que se da por hecho. Generalmente, por ejemplo, son los sentidos. Si tú dices, oye, ¿cómo sabes que fulanito está en su casa? Pues lo acabo de ver. Esa es una razón. ¿Eh? Lo acabo de ver. De ahí vengo, lo acabo de ver. Entonces, generalmente, no tenemos ninguna razón para dudar de nuestros sentidos. Muchas veces los sentidos o la experiencia se considera como un buen punto de partida. Otro buen punto de partida, sobre todo en matemáticas, son los principios lógicos. En la segunda parte del curso yo les voy a hablar de los dos principios lógicos básicos de la lógica clásica, que es prácticamente, a mí me parece, prácticamente imposible dudarlos. Y de ellos se sigue toda la lógica. Pero eso es irrelevante en sí. ¿Cuáles son las razones? ¿Qué tanto escogemos? A las razones últimas siempre va a haber un punto de partida. Ustedes llegan a cualquier clase de cualquier disciplina y ustedes se van a dar cuenta, si ustedes son nuevos, que todos están dando por hecho ciertas cosas que ustedes quizá a lo mejor ellos no se dan cuenta que las están dando por hecho, porque es tan obvio, es algo que todo un grupo acepta. Bueno, esas van a ser las razones últimas o las razones básicas. Y pueden cambiar. Nadie está obligando a nadie a dar algo por verdadero. Eso no pasa, ¿no? Pero pasa que por razones pragmáticas decimos, ok, vamos a tomar como que lo que vemos existe. Y si no, bueno, entonces estamos en otra situación, pero vamos a suponer por lo pronto eso. Ahora, miren, otra cosa de las que habla el autor son las razones explícitas e implícitas. Y miren, las razones implícitas no es que no existan, es que a veces son tan obvias que no se explican, o a veces no hemos reflexionado en ellas. Pero, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablaba yo de justificar acciones? Imagínense que ustedes le dicen a un amigo, no puedo ir al cine contigo porque no tengo dinero. Están explicando una acción, no puedo ir al cine contigo, y están dando una razón explícita, no tengo dinero. Esa es mi razón explícita. Pero hay una razón implícita que no se menciona, que es que todos sabemos que para ir al cine se necesita dinero porque los boletos no son gratis. Esa razón no la digo, es una razón implícita, pero a veces uno se da cuenta de las razones implícitas cuando uno tiene hijitos de 2, 3 años que le hacen a uno las preguntas más obvias del mundo. Pues claro, porque ellos no conocen el mundo. Las razones implícitas entonces no quiere decir que no existan, porque a veces en el razonamiento también, aquí es un hecho y es obvio que no se dice que necesito dinero para comprar boletos, pero muchas veces cuando estamos razonando hay muchas razones, hasta, aún en matemáticas, los matemáticos que no saben lógica utilizan, o que no se dedican a la lógica, utilizan muchos principios lógicos y nunca los mencionan, ¿no? Son razones implícitas. Cuando yo voy por la vida con todo mi universo de creencias, porque todos tenemos un universo de creencias, muchas de esas creencias están justificadas por medio de razones implícitas. Nunca las hice explícitas porque nunca tuve la necesidad de defenderlas.
Entonces las razones implícitas ahí están, se pueden volver explícitas en el momento en que yo reflexiono sobre las creencias o en el momento en que quiero dar una demostración más clara para los demás, que tengo yo que hacer cosas explícitas que antes eran implícitas. Entonces vean esa parte y van a ver, él hace un análisis un poco más sofisticado de los tipos de razones implícitas, pero es de eso de lo que está hablando. Por último, voy a hablar de lo que se llama ejemplos tipo Gettier. Les voy a dar un ejemplo. Hay muchos ejemplos tipo Gettier. Y fíjense de qué se trata este ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos la noción clásica del conocimiento, que ya han de estar aburridos, conocimiento, creencia verdadera justificada. Y nosotros decimos, ¿es una buena noción de conocimiento? Una creencia, si yo doy algo por verdadero, es verdadero, coincide con la realidad, y aparte que tengo suficientes razones para creerlo, puedo yo decir que es conocimiento. Bueno, un ejemplo tipo Gettier es un ejemplo en el que un sujeto tiene una creencia verdadera justificada y sin embargo no es conocimiento. Y entonces, obviamente de lo que trata uno de decir, esta noción de conocimiento le falta. No es una noción que captura al conocimiento. Fíjese que cuando uno da una definición, lo que uno tiene que hacer es caracterizar al concepto de tal manera que no me falte nada ni tampoco me sobre. Entonces lo que él está diciendo es, te voy a dar un ejemplo de una creencia verdadera justificada que no es conocimiento. Y lo que te estoy diciendo es, tienes que refinar tu definición de conocimiento. Esa es otra historia verdadera. Les voy a dar, porque era un ejemplo de ti, pero paso. Hace varios años en la UAM, y yo les decía a mis alumnos, a mí no me pidan que venga los viernes, porque los viernes tengo seminario en la UNAM, y los días que voy a la UNAM no vengo a la UAM. Muy bien, todo el mundo ya sabía, las clases son de lunes a jueves, y los viernes yo me iba a la UNAM. Y una alumna mía, que me conocía bastante bien, sabía cuál era mi coche, de hecho a veces le di algún aventón. Bueno, un día, mi hermana tenía que ir a la UAM, mi hermana trabaja en la otra UAM, en la UAM Azcapotzalco. Entonces le dije, oye, si vas a ir a la UAM, tenía que ir a la UAM un viernes. Yo le dije, no, yo no voy a la UAM los viernes, pero ¿por qué no te llevas mi coche? Que ya tiene la calcomanía pegada en el parabrisas para que te dejen entrar al estacionamiento. Y te llevas. Y bueno, se llevó mi coche, mi hermana se parece mucho a mí. Entonces esta alumna, resulta que yo le dije, te llevas mi coche y lo traes a la casa, yo nunca voy, pero yo estaba en la UNAM y en ese momento me di cuenta que yo necesitaba un libro urgentemente para el fin de semana. Entonces me regresé a la UAM en contra de mis costumbres. Regresé a la UAM ese viernes nada más a recoger ese libro, un ratitito. Bueno, esta alumna vio a mi hermana de lejos en rectoría y la confundió conmigo. Y dijo, ay, mira, la maestra Yolanda está entrando a una junta y eso que dice que nunca viene. Bueno, sale de rectoría, pasa por el estacionamiento y ve mi coche. Y dice, ah, bueno, pues sí, claro, es el coche de la maestra, la acabo de ver. El lunes que voy a dar clase me dice, oye Yolanda, pues ya te caché en la mentira, dices que nunca vienes el viernes y el viernes viniste. Y yo dije, sí, cierto, fui, pero ¿cómo me vio si nada más entré a mi cubículo y saqué? No, te vi entrando a rectoría y luego saliendo vi tu coche, ahí estaba tu coche, entonces aquí viniste. Entonces fíjense, esta alumna en efecto tenía razón, yo había ido a la UAM, aunque sea rapidito por mi libro. Y además, entonces ella tenía una creencia verdadera. En efecto, yo estaba en la UAM. Además, ella la tenía justificada por doble razón. Ella me vio, porque mi hermana se parece tanto a mí, ella no sabía que tengo una hermana que es muy parecida a mí. Ella me vio entrando a una junta en rectoría y luego, aparte, vio mi coche. Entonces ella estaba más que justificada para decir, vi a la maestra, vi su coche, es viernes, pues la maestra vino el viernes. Entonces se dan cuenta que, en efecto, yo fui, en efecto, ella tenía una creencia verdadera justificada. ¿Podemos decir que ella sabía que yo estaba en la UAM? No, porque fue casualidad que yo estaba en la UAM.
Lo que ella sabía era basado en mi coche, basado en una experiencia, en razones que ella consideraba suficientes, pero en donde pudo haber un pequeño error. Ella de lejos vio a mi hermana, se parece tanto a mí, que dijo, es la maestra, y mi coche lo conoce muy bien, porque yo le daba aventón, y dijo, pues ahí está su coche. Entonces, fíjense, ese es un típico ejemplo tipo que tiene. Ahí mi alumna tenía una creencia verdadera, justificada. Y sin embargo, no sabía que yo estaba en la UAM, aunque yo estaba, aunque yo estuve. Ella tiene derecho a decir, la maestra Yolanda vino a la UAM el viernes. Esa era su creencia, era una creencia verdadera, justificada, y sin embargo, ¿quién diría que ella sabía que yo estaba? No, le atinó por razones totalmente justificables. Bueno, entonces estos son los ejemplos que tiene. ¿Cómo se resuelven? Esa es otra historia. Por lo pronto piensen en ellos y díganme qué es lo que pasó, qué es lo que traten de pensar, cuál fue el error, por qué se dio una creencia verdadera justificada. Tenemos que cambiar nuestra definición clásica del conocimiento. En fin, vayan pensando. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Mañana o hoy en la noche les voy a poner en la plataforma un cuestionario más o menos largo sobre la lectura. Y lo que yo quiero que hagamos esta semana es que discutamos ese cuestionario. No les voy a contestar el cuestionario. Si me dicen, oye, ¿cuál es la respuesta a la 3? No. Pero lo que yo quiero es que me digan, por ejemplo, oye, yo creo que la respuesta a la 3 es esta, voy bien o voy mal, en fin, que nos pongamos a platicar, pero no nada más que yo les conteste el cuestionario. Traten de contestarlo y yo, ahí en el grupo de Facebook, ahí platicamos, como siempre platicamos, porque ustedes han estado muy presentes ahí. Con permiso y hasta luego. Bien.